Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos pues a este nuevo curso enmarcado pues en el diplomado Retos y Aprendizajes de la Respuesta Social y Sanitaria. Para mí pues es un gran honor acompañarlos en esta nueva etapa del curso. Pues este curso como tal, este módulo que es la construcción de planes de contingencia, es basado, digamos, en algunas experiencias que se han tenido pues en distintos municipios que participaron en la experiencia pasada y queremos pues como mostrarle algunas recomendaciones generales como para que se orienten a la hora de elaborar sus planes de contingencia, pero bajo una perspectiva siempre de derechos humanos. Mi nombre es Juan Pablo Ruiz Taborda, soy microbiólogo, bioanalista, estudiante actualmente de la maestría en salud pública de la Universidad de Antioquia. Comencemos entonces mencionando qué son, digamos, como los contenidos de este módulo. En un primer lugar vamos a ver los derechos humanos, qué son y su importancia pues en el marco de esta pandemia. Vamos a mirar quién es una persona vulnerable ante el COVID-19. Vamos a mirar los objetivos del módulo y asimismo pues las recomendaciones para los planes de contingencia y los planes de acción sectoriales e intersectoriales. Asimismo, pues dentro de estas recomendaciones vamos a hacer como un hincapié muy importante en la parte de movilidad, pues como una recomendación esencial para el ejercicio efectivo del aislamiento, que pues ya recordemos que en este momento no podemos hablar de un aislamiento total, hay varias actividades productivas en este momento en curso, pero igual vamos a mencionar aspectos de ambos escenarios porque no se descarta que digamos en algún momento se vuelva a declarar una cuarentena total, pues por lo que hemos estado viendo de la evolución de la epidemia por estos días. Entonces, comencemos hablando de qué son los derechos humanos y cuál es la importancia actualmente. Pues recordemos que nuestro país es un Estado social de derecho. ¿Eso qué significa? Que Colombia como Estado social de derecho está obligado a garantizar los derechos humanos de su gente. Eh, ¿Y esto qué nos dice? Pues digamos, nos dice que cada gobernante de cada territorio debe estar en pro de defender ese interés general de la defensa de los derechos humanos de la población con el fin de evitar, digamos, diferencias evitables debido pues a ciertas condiciones de vulnerabilidad. Entonces hay que proteger a esas personas más vulnerables en estos momentos de pandemia, pues que es un momento de crisis. Pues digamos, en nuestro país, pues definamos entonces qué es vulnerabilidad biológica primero que todo. La vulnerabilidad biológica es aquellas personas que están enfermas, adultos mayores, que presentan enfermedad coronaria o otras enfermedades crónicas como hipertensión, cáncer, diabetes, ya lo mencioné, hiperlipidemias, entre otras. Esta vulnerabilidad habla de aquellas personas que por su condición de base presentan factores de riesgo de complicaciones del COVID. Recordemos que estas personas son vulnerables digamos, para complicarse y pueden ser las personas que en algún momento, en algún escenario pueden asistir a una unidad de cuidados intensivos o pueden derivar en, digamos, escenarios muy desfavorables para nuestros municipios. Pero también existe otro tipo de vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad social, que son las personas que tienen bajos ingresos o están desempleadas, que son las personas que no tienen casa o que, digamos, están desprotegidas, personas en contextos de violencia y pues sin servicios públicos de agua. ¿Por qué es importante la vulnerabilidad social? Bueno, es una conjunción, hay que conjugar tanto la biológica como la social, porque bueno, la biológica habla de ese cuidado individual que deben tener ciertas personas, pero la vulnerabilidad social es importante en la medida de que este tipo de personas vulnerables socialmente son, digamos, las más propensas a salir por, digamos, sus mismas condiciones sociales, de salir a la calle, verse expuestos en situaciones, en ambientes públicos, tienen que salir, digamos, a trabajar en la informalidad, o sea, lo tienen que hacer por obligación, no porque a veces quisieran.
y son personas que, digamos, también corren el riesgo de padecer otro tipo de violencias. Recordemos la violencia de género que se ha pues disparado por estos días en los hogares. Hay que proteger a los niños bajo esa vulnerabilidad social. Los niños y las mujeres en ese contexto son, digamos, más propensos aún, pues aparte de la pobreza, pues, son, digamos, más propensos dentro de los propensos. Y me explico. O sea, en una familia pobre de bajos ingresos, pues todos están expuestos, pero dentro de esa familia, digamos, los niños, las mujeres, los ancianos, son, digamos, más expuestos no solo al COVID-19, sino a otro tipo de situaciones como violencia intrafamiliar, violencia sexual, etcétera. Entonces hay que tener esto muy claro en un principio para saber, digamos, quién es una persona vulnerable. Ya digamos, con todo esto claro, pues digamos los objetivos de este módulo es exponer esa importancia de promocionar y garantizar los derechos de las personas y de la naturaleza, pues incluidos los animales, como parte de un ejercicio de medidas sanitarias que garantice una cuarentena efectiva y que pueda prevenir impactos tanto en la salud de nuestras poblaciones, sino también en la economía eh, en nuestro lugar. Y recordemos pues que la economía pues gira alrededor del bienestar humano. Sin bienestar humano no hay economía pues que se sostenga, ¿cierto? Bueno, entonces ya para entrar en materia, la primera recomendación pues habla pues de esa identificación que hay que tener de este tipo de población. Para eso entonces es importante pues la normativa que hay allí en el cuadro, el decreto 458. ¿Y cómo la identificamos? Pues hay diferentes formas, pues a través de los censos, podemos identificar las personas vulnerables socialmente, pues digamos por nivel de ingresos, por empleo, ocupación, etcétera. Pero eso no significa, o sea, yo digo que miremos las limitantes de la vulnerabilidad, ¿no? Vulnerable no es solo las personas de Silven 1, Silven 2, sino que una persona inclusive de estrato 4, que trabajaba por prestación de servicios y que acaba desempleada, hoy en día es una población vulnerable porque no sabemos si esa persona tiene deudas, no sabemos esa persona cómo puede haber comprometido su seguridad alimentaria. Entonces, conocer, digamos, esto para la vulnerabilidad social es importante, que no se puede quedar solo en el ejercicio de la revisión de censos. Y la revisión en salud, pues digamos, uno puede tener un panorama muy bueno a través de sus análisis situacionales de salud que realiza cada municipio para mirar la pirámide poblacional, cómo está distribuida, cómo, cuántos ancianos hay, cuántos hipertensos, cuántos diabéticos. También cruzar pues con las bases de datos de nuestros centros de atención. También en, digamos, la segunda recomendación para garantizar cierto ingreso de ya las personas, digamos, que tengan pues como esos, que sean beneficiadas del giro del ingreso solidario, recordemos pues que hay, digamos, unos giros adicionales tanto de familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor. Importante para esto, pues digamos, evitar las aglomeraciones para dichos trámites que se hacen pues vía baloto. Mirar la posibilidad de evitar de que los adultos mayores se tengan que desplazar para poder reclamarlo. La recomendación 3 habla de esos servicios públicos esenciales y aquí me quiero detener un poco porque la importancia de los servicios públicos en una pandemia es vital, ¿cierto? Y no se puede ver limitada, digamos, por el ingreso económico de una familia, en un contexto social como el colombiano, donde pues hay tanta gente en situación de pobreza extrema. Entonces, es importante el agua para la salud pública, fundamental. Hay decretos, digamos, del gobierno que prohíben el corte de este servicio por falta de pago. También ordenan la reconexión inmediata de las personas que estén desconectadas. Entonces, es importante el agua para el lavado de manos, etcétera. La energía y el gas, obviamente, para el consumo de alimentos. Es importante, está asociado con la seguridad alimentaria. Y en materia de comunicaciones, también hay que tener eso en cuenta, mirar la posibilidad de que la gente esté conectada, digamos, con las alcaldías, con las secretarías, para resolver, no solo para resolver dudas, sino también para digamos, una información importante en caso de que haya un caso, comunicarse con el hospital. Entonces, en esa materia de servicios públicos es muy importante
tener como esas herramientas. Muy importante en materia de seguridad alimentaria. La gente a veces se ve obligada a salir a la calle a recogerlo de su sustento diario para comer. O sea, el hambre es una de las situaciones que más ponen en peligro a la población. Eh, la alimentación es un derecho humano. Una persona que no se alimenta es una persona más propensa a morir, más propensa al virus, aparte, pues, con todos los problemas que puedes ocasionar. Para ello, entonces, pues, algunos municipios han realizado, pues, acopios de bancos de alimentos, para lo que han utilizado espacios como las escuelas, los colegios, y, digamos, ha sido de mucha utilidad para, digamos, cuando no se logra satisfacer la seguridad alimentaria de todos los pobladores, los que han quedado sin trabajo, las familias numerosas, ¿cierto? También, digamos, incentivar a la solidaridad comunitaria es muy importante. En otros municipios y en barrios se ha colocado, pues, este lado, lo que se llama la mesa solidaria, para, digamos, donde una persona puede dejar allí sus alimentos que le sobran y la persona que le falta los puede tomar. Digamos, muchas veces empieza pues así como algo muy espontáneo y la misma comunidad pues se va como organizando para regular, pues para evitar, digamos, que personas que no lo necesiten lo tomen, o que no se les dé pues una canasta de huevos a una sola familia, sino que, digamos, puedan ser como recursos racionalizados. Bueno, frente al derecho a la vivienda, recordemos pues que pues en este momento hay un decreto por parte del Ministerio Nacional, pues que en un principio dijeron que le iban a sacar, que se prohíben los desalojos, pero como en muchos decretos que ha anunciado el gobierno, digamos, en el papel y todo este asunto, pero en la práctica aún no se han cumplido. Recordemos el caso del policía, que deserta porque lo mandan a desalojar a personas en plena pandemia, y hay muchos casos de desalojos en plena pandemia. Aquí, digamos, los alcaldes deben de en algún momento tomar decisiones, ¿cierto? Frente a primar el interés general en el marco de una emergencia sanitaria que los intereses particulares. Entonces, aquí yo pues sí me la juego por prohibir cualquier tipo de desalojo de personas, pues digamos que queden en situación de vulnerabilidad. Esto puede inclusive pues tener repercusiones en el orden público, entonces evitarlos al máximo. Los invito a consultar entonces como material de apoyo el manual de albergues para el manejo de albergues temporales de la Cruz Roja Colombiana, pues como un insumo importante para garantizar este derecho. Una sexta recomendación es, frente a los alivios tributarios que puedan tener, digamos, los empresarios, las personas pues con su pequeño negocio, los alcaldes tienen facultades pues para modificar las tarifas de los impuestos, inclusive congelarlos, digamos, para evitar cualquier tipo de forma de desempleo. Eso está muy asociado con el derecho al trabajo, ¿cierto? Evitar pues que hayan despidos masivos, etcétera. Ahí pues les dejo la normatividad de interés que soporta pues esta recomendación. Una séptima recomendación y muy importante es la recomendación frente al cuidado animal. ¿Por qué es importante? No es, digamos, porque los animales transmitan el virus o esté comprobado que se transmiten el virus, que aún en este momento pues no está comprobado, pero sí en este momento hay que poner como énfasis en los animales callejeros de nuestros municipios, que dependen exclusivamente de la alimentación humana para sobrevivir, ¿cierto? Más que todos los animales de la calle. Entonces hay que mirar la posibilidad de instalar albergues temporales en algunos municipios. ¿Para qué? Para evitar que estos animales deambulen por ahí, mueran de hambre, rieguen basuras y eso pueda acrecentar. Recordemos que aquí también la importancia no es solo prevenir el COVID, sino prevenir esas otras enfermedades que puedan saturar el sistema de salud. Entonces siempre hay que tener como una mirada integral frente al problema, porque nada nos ganamos previniendo el COVID y que se nos llene, digamos, las salas de nuestros hospitales con dengue, o con otro tipo de enfermedades, o con gente con gastroenteritis. O sea, eso sería un escenario catastrófico, la suma de todas las epidemias que podemos tener en nuestros municipios. Ya, digamos, una octava recomendación es hacer una vigilancia muy estricta de los recursos que entren
para resolver la pandemia, tanto los que entren al sistema de salud como con los subsidios que entren para resolver necesidades sociales. Hay que, digamos, ahí está pues como una normativa de interés, hay una herramienta pues que el ministerio colocó de control ciudadano frente a la contratación. Esta veeduría debe estar integrada fuertemente, digamos, por miembros tanto de las administraciones municipales como por la comunidad y pues miembros de las Contralorías, de la Procuraduría. Y digamos, la recomendación nueva es alrededor del orden público. Yo sí quisiera pues hacer como un énfasis acá, y es que el orden público no se puede ver como solamente como una responsabilidad del individuo, ¿cierto? Como si el individuo fuera la persona simplemente que digamos, desobedece una ley porque es una persona desobediente o indisciplinada. Y no, a veces la gente obedece una ley, en muchos casos sí, pero en muchos casos hay que tener en cuenta que hay muchos problemas que hay detrás. Entonces, si digamos los recursos para la pandemia pasan por esa veeduría integrada digamos se fiscalizan bien, no se pierde un solo peso y se pueden satisfacer algunas necesidades más que todo de la población más, digamos, desfavorecida. Esto puede desembocar pues en en un buen orden público, que la gente pues no se va a protestar, no va a hacer saqueos, no va pues a tomar pues como digamos medidas desesperadas. Recordemos la gente también, pues el gobierno nacional tiene una responsabilidad muy grande, lo acabamos de ver pues con el día sin IVA, pues que hay que reconocer un contexto en el que nuestras personas viven en, digamos, la ignorancia, muchas personas, pues, digamos, su educación es precaria y por ende hay que ser muy cuidadoso con esos temas del día sin IVA o con esos temas de las actividades comerciales y no es solo para indilgarles pues como responsabilidades individuales. Los gobiernos locales también están pues como en la posibilidad digamos, ir en contravía de las disposiciones del gobierno nacional, ¿cierto? O hasta qué punto están en contravía, porque esto puede ser muy peligroso para los municipios. Y es que, como decía anteriormente, en un contexto de ignorancia, en un contexto donde hay una cultura del consumo como fuente de felicidad del ser humano, ¿cierto? Impulsar estos días sin IVA sumado a esos contextos de ignorancia y de cultura de consumo puede ser fatal, ¿cierto? Entonces hay que reconocer también cuando el gobierno puede emanar una directriz que puede ser muy perjudicial. Digamos, y hay que reconocer a veces que digamos, el gobierno nacional puede estar respondiendo a intereses, digamos, más propicios digamos, el mercado y otro tipo de cosas. Entonces hay que tener eso muy en cuenta para evitar, digamos, o para, digamos, prevenir este tipo de casos, ¿cierto? Como lo que aconteció en el día sin IVA. Vamos pues a la 10ª recomendación, que son las recomendaciones en materia de movilidad, que digamos tienen pues como un capitulito aparte, porque pues la movilidad en términos de cuarentena es muy importante, valga la redundancia. Entonces aquí tenemos movilidad en dos sentidos: garantizar la restricción de esta para un ejercicio efectivo del aislamiento. Pues recordemos que el aislamiento en este momento es la única cura, o sea, desde que no haya vacuna, desde que tengamos un sistema de salud precario, eh, digamos, el aislamiento sigue siendo la única medida para prevenir. ¿Esto por qué? Porque, bueno, yo tengo un familiar, yo soy una persona joven, tengo un familiar. De pronto un familiar le da una bronconeumonía por estos días y le toca irse por urgencias. Se imagina donde todos nos enfermemos al mismo tiempo y lleguemos a un sistema de salud colapsado, que aparte siempre mantiene colapsado por las otras enfermedades. Entonces, ese es el gran problema de este virus. Pues no es un virus muy mortal, pero puede ser mortal en pacientes con esa vulnerabilidad biológica que puede ser derivada de esa vulnerabilidad social que les comentaba antes. Entonces hay que tener como mucho en cuenta eso, ¿cierto? Hay que tener mucho en cuenta eso, que digamos la restricción de la movilidad sigue siendo la medida más efectiva mientras no haya una vacuna que nos pueda, digamos, como proteger, inmunizar pues como a toda la población.
y evitar escenarios pues catastróficos de colapsos de unidades de cuidados intensivos. Entonces es un primer objetivo. Un segundo objetivo ya es garantizar la movilidad de las personas que se tengan que mover por obligación, tanto en asistencia y prestación de servicios de salud, abastecimiento y procesos bancarios, y pues ya en este momento con la ampliación pues de las restricciones, pues todas las personas que tengan que desplazarse pues a sus trabajos. Ya hay que tomar en cuenta que ya pues no hay una cuarentena total, pues en caso tal de que toque nuevamente volvamos a ese escenario, pues bueno, ya será otro momento, ¿cierto? Pero por el momento pues garantizar que la movilidad de las personas que se estén movilizando por la calle, pues digamos cumpla con todos los requisitos. Estas son, pues, digamos, el decreto que puede estar regulando, pues, la cuarentena, el 457, donde se mencionan, pues, las primeras excepciones. Y hace poco, pues, el gobierno, pues, sacó el nuevo decreto, pues, de las excepciones que modifica este 457, donde, pues, amplía las excepciones para las personas que tengan que desplazarse, pues, por motivos laborales, ¿cierto? Entonces, una primera recomendación en materia de movilidad es la restricción de la movilidad intermunicipal, donde se recomienda que haya pues un puesto de control a la entrada y salida del municipio, compuesto por policía de tránsito y carreteras, y si es posible, digamos, personal de salud que esté encargado de materia de desinfección, para, digamos, la carga alimentaria y otros insumos que vayan a entrar al municipio. Eso es muy importante. Eso es un primer paso. Un segundo paso ya es la movilidad intramunicipal, que entonces intervendría la vigilancia sobre los medios de transporte, las policías por cuadrante dando una ronda diaria de una hora, pues digamos esto ha funcionado en algunos municipios. Policía, digamos, de vigilancia y control de establecimientos, eso es muy importante, las ventas al público, que cada ratico pues pueda pasar pues como la policía verificando que se cumplan las medidas del pico y cédula, que periódicamente estén pasando. Obviamente a veces pues el personal de policía no es suficiente para controlar todos los establecimientos que hayan. Aquí también juega un papel muy importante la comunidad, ¿cierto? Que la comunidad también esté vigilante del cumplimiento de estas medidas. Visita tiendas, supermercados y, digamos, mirar la posibilidad de establecer el pico, bueno, pico y cédula, ahí me equivoqué, ¿cierto? Para coordinar los días de abastecimiento veredal. Recordemos que muchos de nuestros municipios todos salen a mercar al mismo tiempo. Entonces, mirar la posibilidad de que se pueda establecer un pico y cédula para que algunas veredas puedan bajar un día para abastecerse, otras, para que, digamos, no se sature la capacidad de los establecimientos que, como les recuerdo, deben de estar al 35% de su capacidad máxima. Una tercera recomendación ya es de movilidad asistencial, la movilidad de los pacientes, tanto los pacientes que tienen que desplazarse a otros municipios con síntomas respiratorios. Entonces ahí les recomiendo, importante, mirar la guía para el transporte asistencial de los pacientes sospechosos o confirmados por el coronavirus. Muy importante que haya un apoyo intersectorial como una alternativa de movilidad, en cuanto al transporte del personal de salud, en cuanto al transporte del paciente de su casa al hospital por sus propios medios. Esta situación, me detengo ahí, hay que evitarla al máximo. Cuando una persona llega por sus propios medios en un carro al centro de salud, la recomendación es que, digamos, tenga una entrada propia, ¿cierto? O sea, lo ideal es que sea el personal de salud quien vaya a la casa o que sea por teleconsulta, ¿cierto? Si el paciente está muy jodido y llega al centro de salud, cumplir con todos los protocolos inmediatamente llega, ¿cierto? Que tenga el tapabocas, que tenga, hacerle pues un lavado de desinfección pues de manos y de su ropa, ¿cierto? Y también la desinfección del vehículo en el que se desplazó y tomarle los datos a las personas con las que se movilizó, para, digamos, en caso tal de que esa persona dé positivo, poder hacer todo un cerco epidemiológico, ¿cierto? Entonces ahí recomiendo hacer pues como el manual de desinfección, pues consultar el manual de desinfección de vehículos. Digamos que en cuanto al transporte en la comunidad es muy importante que tenga pues como conocimiento de estas medidas que se deben tener. Entonces pues digamos es una circularcita, es un manual, digamos, para desinfectar los vehículos particulares. Eso es muy importante pues para las personas que se movilicen. Recomendable siempre que haya una persona por ventanilla, que los carros no estén en hacinamiento,
Obviamente, pues en todos los escenarios donde haya, digamos, conglomeración o agrupación de personas, sea vehículos, sea ascensores, todas las personas deben llevar pues sus elementos de protección personal. Esto pues digamos fue una iniciativa, pues es una iniciativa importante, ¿cierto? Ya en los vehículos de transporte público. Importante pues este escenario de la silla por medio, que la gente digamos no se siente junta y que también pues haya la posibilidad de disponer pues el antibacterial en, en los vehículos de transporte público. Todo esto pues para evitar digamos el contagio en estos sitios pues digamos que son de concreción de tanta gente. Ya por último, pues quisiera como hacer una reflexión en cuanto a esto de la justicia social, y es que los gobernantes, un gobernante justo siempre debe velar por la justicia para su gente, ¿cierto? Así a veces la norma lo presione para cometer actos de injusticia. Eso es importante, que tengamos en cuenta siempre la búsqueda por hacer el bien para nuestros pobladores. No verlos como enemigos en muchos casos, los vemos como enemigos por su pobreza y por su ignorancia, los vemos como si fueran enemigos, pero bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para solucionar esas causas estructurales de su ignorancia, de su indisciplina social? ¿Qué está pasando ahí? Que pueden haber elementos en la cultura, muchas cosas que a veces no son ni siquiera culpa de la gente, sino que la gente en la medida de cómo se va desenvolviendo su vida va, digamos, apropiando algunas actitudes. Entonces, la reflexión grande es defender los derechos humanos de la población en el marco de esta pandemia, que esto no simplemente quede en la pandemia, sino que nos insertemos en ese chip de la defensa de los derechos humanos, que muchas de las medidas que tomemos para la protección puedan permanecer, porque digamos una sociedad saludable, una sociedad feliz, es una sociedad que se puede desarrollar de una mejor manera. Entonces, pues nada, un saludo para todos. Espero que digamos que esta parte les haya servido bastante. No siendo más, pues nos vemos digamos, ya el foro virtual, pues con sus dudas, sus inquietudes. Y ya pues quedo atento a todo esto. Un saludo, cuídense mucho, quédense en casa. Un saludo pues a todos los municipios del país. Un saludo muy especial al municipio de La Macarena, que los, pues digamos, están viendo el curso, digamos, los saludo al ser pues del municipio donde hice mi año rural, les tengo pues bastante aprecio, y un saludo pues a todos los municipios de mi patria pues que en este momento se están preparando para, digamos, desarrollar esto de la mejor manera. Un saludo.